Buenas. Hablando sobre lo que son las leyes del movimiento de Newton, conocida con ese nombre en honor a quien trabajó en ella, Isaac Newton, físico de la historia, nos encontramos con algunos conceptos de lo que es la fuerza. Nos dice que una fuerza es una interacción entre los cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Cuando, por ejemplo, un niño está empujando un carrito, dos personas están moviendo un auto que está estacionado o que se ha quedado en la calle, un concepto de fuerza. Pero también vemos otro tipo de fuerza, por ejemplo, esa fuerza de atracción o repulsión que se hace entre dos imanes dependiendo la colocación de sus polos. Esta fuerza tiene varias clasificaciones. Está fuerzas gravitacionales, fuerza electromagnética, fuerzas fuertes y fuerzas débiles. Cuando hablamos de fuerzas gravitacionales, evidentemente habla de la gravitación, ¿verdad? De la fuerza gravitacional. Cuando un cuerpo está cayendo es atraído por un cuerpo de gran magnitud, como en este caso la Tierra. Cuando hablamos de fuerzas electromagnéticas, tenemos dos conceptos: electricidad, magnetismo. Por ejemplo, como cuando usted agarra y le coloca, hace un cierto equipo con un imán corriente, en el uso, por ejemplo, de los abanicos, licuadoras y diferentes electrodomésticos en el hogar que requieren de un movimiento, fuerzas electromagnéticas. Cuando hablamos de fuerzas débiles o fuerzas fuertes, son aquellas que podemos ver, por ejemplo, hablando de las fuerzas fuertes entre partículas, son aquellas que se ven entre partículas subatómicas, y fuerzas débiles que son cierto proceso de caimiento radiactivo. En esta cuatro clasificación podemos ver lo que es el concepto de fuerza, aunque en lo que es la física clásica, que es lo que estamos estudiando, solo podemos ver dos tipos de fuerza, que son las fuerzas gravitacionales y las fuerzas electromagnéticas, que ahí pues vamos a concentrar nuestro estudio. Aquí observamos naturaleza vectorial de las fuerzas. Si una persona, por ejemplo, le pide a otro que mueva un determinado cuerpo u objeto, bueno, tiene que decir hacia dónde lo va a mover. No es lo mismo que pregunten la hora, que es una magnitud escalar. ¿Qué hora es? Con tan solo decir que son las 2:36, 3:30, la hora que sea, con eso está satisfecho. En cambio, para hablar de las fuerzas, obligatoriamente hay que darle una dirección, un sentido, y por ende se requiere de que esta se le incluya una dirección. Por eso es que cuando hablamos de fuerza tenemos que hablar de esta como una magnitud vectorial, la cual se define como la relación o el producto entre la masa y la aceleración, recordando que la aceleración también es una magnitud vectorial. Este capítulo es realmente o relativamente fácil, al menos es fácil en realidad, porque aquí simplemente es, dada la aceleración o dada la masa, buscamos la aceleración y con esto pues nos genera el valor que necesitamos, que es la fuerza. Ya entrado lo que es propiamente las leyes del movimiento de Newton, nos encontramos con la primera, segunda y tercera ley de Newton. Para hablar de la primera ley de Newton, dice: en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un punto de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante, esto es, con rapidez constante en una línea recta. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Es lo que se conoce también como la ley de inercia. Visto un punto de referencia inercial, se refiere a esto cuando el observador está fijo, es decir, cuando por ejemplo usted está parado en la calle y observa un vehículo que se está desplazando. Eso es el concepto de punto de referencia inercial.
Por ejemplo, para este tipo de movimiento vamos a considerar la Tierra como nuestro punto de referencia inercial, ya que, por ejemplo, si usted va a analizar la Tierra desde Marte, desde la Luna, Saturno, cualquiera de esos planetas, va a ser un poco incómodo porque ambos están en movimiento. Pero cuando ambos estamos sobre el mismo cuerpo que se está desplazando, ya ahí no hay ningún inconveniente, como es el caso de la Tierra. Eso es para hablar de la primera ley de Newton, o también conocida como ley de inercia. En el caso de la segunda ley de Newton, que fue lo que vimos hace un momento, dice que cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué es lo que está diciendo con la segunda ley de Newton? Que la aceleración, una magnitud vectorial, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Es lo que está diciendo esta ley. Claro que aquí podemos ver la fuerza como el conjunto de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ya que no es lo mismo, por ejemplo, que dos niños, dos jovencitos, estén empujando un trineo, un carrito. Uno empuja hacia un lado, otro empuja hacia otro. ¿Qué va a ocurrir? Que el que tenga mayor fuerza le va a comunicar a él mayor aceleración. Entonces, la aceleración proporcional a la fuerza, ese símbolo proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Para la tercera ley de Newton, es lo que se conoce como la ley de acción y reacción. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que si usted empuja un cuerpo con una determinada, o le comunica una fuerza a un cuerpo, esa misma fuerza le será comunicada del cuerpo hacia usted. Dice, si dos objetos interactúan, la fuerza F1,2 que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza 2,1 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Qué está diciendo esto? La tercera ley de Newton, que una fuerza de un cuerpo hacia el otro va a ser igual, pero con dirección contraria a esa misma fuerza del 2 hacia el 1. Aquí, pues, a veces el ejemplo es un poquito, a veces medio curioso. Se dice, por ejemplo, que si una persona le da un trompo, como decimos popularmente, o le da un golpe a la pared, esa pared pues le va a devolver ese mismo golpe. Ah, pero a la pared no le duele, a mí sí. Bueno, la pared está estática, la pared es un cuerpo fijo. Y esto es lo que se conoce como las tres leyes. Y esto es lo que se conoce como las tres leyes de Newton sobre el movimiento. Bien, veamos este primer ejercicio relacionado con leyes del movimiento. Nos dice que un objeto de 3 kilogramos se somete a una aceleración conocida por A igual 2i más 5j metros por segundo cuadrado. Encuentre la fuerza resultante que actúa sobre él y la magnitud de la fuerza resultante. Pues este ejercicio, pues prácticamente es directo, ya que nos dan la masa, 3 kilogramos, nos dan la aceleración, que es 2i más 5j metros por segundo cuadrado, y recordamos esta parte. Recuerden que la aceleración es una magnitud vectorial, y aquí nos dice que está dado aquí en la horizontal y aquí está dado en la vertical. Por ende, es un cuerpo que tiene un movimiento bidimensional. Veamos la solución de este ejercicio e iniciamos con los datos. Bien, entonces tenemos que la masa es 3 kilogramos y la aceleración es, como lo he dicho anteriormente, 2i más 5j metros por segundo cuadrado. Y aquí me piden calcular la fuerza. Recuerden aquí que la fuerza es igual masa por aceleración, donde la fuerza en este caso es, tenemos acá la masa 3 kilogramos por la aceleración, que es 2i más 5j metro
por segundo cuadrado. Ya con esos valores simplemente es realizar la operación indicada. Observamos 3 por 2 igual a 6. Esto es 6 y más 3 por 5, 15. 15J. Y recordamos que aquí, aunque no lo habíamos visto, pero como es una fuerza, esto queda expresado en Newton. Y esto es un Newton. Cuando usted multiplica kilogramo por metro segundo cuadrado, eso es lo que conocemos como un Newton. Se le llama así, obviamente, como vimos anteriormente, en honor a esa persona que se dedicó gran tiempo al estudio de las leyes del movimiento, de nombre Isaac Newton. En el sistema internacional, si usted observa, kilogramo, metro, segundo cuadrado, todo son unidades básicas. Y entonces se dio un nombre, y esto fue de Newton. Por tanto, la fuerza es 6 y más 15J Newton. Y ahí está el resultado de ese primer ejercicio. Pero recuerden que nos piden algo más. Ese es ya dado en vectores unitarios, I y J. Vamos a ver el módulo, el módulo para esa fuerza. Entonces, recordamos que el módulo se refiere a lo que sería como en el espacio, o sea, el módulo viene a ser simplemente cuando tenemos la horizontal, tenemos la vertical, sería algo como esto. Tenemos, por ejemplo, esto es en el eje de las X, aquí en el eje de las Y. Si esto es 6 y aquí sería 15, entonces este sería, esto acá sería el módulo, que se puede expresar como F. Eso sería lo que me están pidiendo. Si esto tiene 6 y esto tiene 15, observamos acá que se nos ha formado un triángulo rectángulo, donde ese valor de 15 está acá. Recuerden que estamos hablando que todo esto está dado en Newton. Esto aquí, Newton, aquí también el Newton. Por tal razón, para buscar esto, simplemente tenemos que irnos al teorema de Pitágoras, donde F es igual a la raíz de, tenemos acá, F en X cuadrado más F en Y también elevado al cuadrado. Y esto entonces nos va a generar el módulo. Esto sería F igual a la raíz de 6 Newton. Si consideramos, por ejemplo, con todos los ceros que allí tiene, 6 Newton cuadrado más 15 Newton cuadrado. A resolver esto, ¿qué nos va a dar esto? Bien, entonces, resolviendo todo esto, nos va a dar un valor igual a 16.16 Newton. Ahora bien, si a esto, como vimos acá arriba, no solo queremos encontrar ese valor, sino que también queremos encontrar el ángulo, simplemente esto sería un ángulo de 68.20 grados. Y ahí tendríamos lo que sería la fuerza resultante para este primer ejercicio.